Midas era el rey de Frigia, un monarca conocido no por su sabiduría en la guerra, sino por la opulencia de sus jardines y su amor desmedido por el oro. Su palacio estaba adornado con vasijas de oro, estatuas de oro, y a cada momento su corazón latía al ritmo del dracma sonante. Su destino se torció un día cuando sus siervos encontraron a Sileno, el viejo y ebrio sátiro, tutor del dios Dionisio, durmiendo la siesta en las famosas rosas de Midas. En lugar de castigarlo, Midas lo trató con la debida hospitalidad, ofreciéndole banquetes durante 10 días y 10 noches. Al 10º día, Midas devolvió a Sileno a Dionisio, quien estaba encantado por la bondad del rey. «Has sido un anfitrión ejemplar, Midas», dijo Dionisio con una sonrisa. «Te concederé un deseo, pídelo tú sin reservas». Midas, sin dudar un instante, ni reflexionar sobre las posibles consecuencias, hizo su elección. «Oh Dionisio», dijo el rey, con los ojos brillando de codicia, «que todo lo que toque mi cuerpo se convierta instantáneamente en oro puro». Dionisio frunció el ceño. «Es un deseo temerario, Midas, un regalo que puede volverse una maldición. ¿Estás seguro de que quieres el toque de oro?» «Absolutamente seguro. Es el único poder que me falta». Dionisio, fiel a su promesa, asintió con una resignación burlona. «Que así sea. Al salir el sol mañana, tu deseo será realidad». Midas pasó el resto de la noche en un estado de euforia. Esperó el amanecer con impaciencia febril. Cuando el primer rayo de sol tocó el balcón real, Midas se levantó de su lecho. Lo primero que tocó fue un rosal que crecía junto a su ventana. Al pasar sus dedos por la flor carmesí, ésta se endureció y se transformó en una rosa del pesado y frío. El color rojo vibrante fue reemplazado por el brillo uniforme del oro. Midas rió con regocijo. Salió corriendo al jardín y tocó una rama de roble que se convirtió en un tesoro reluciente. Tocó una roca y la roca se volvió un lingote. Su deseo se había cumplido. Regresó a su palacio y cada objeto que rozaba su túnica, su mano o sus pies, se convertía en oro. Tocó la pata de su perro favorito y el animal se convirtió en una estatua de oro con una expresión de perplejidad congelada en su rostro. La alegría de Midas se atenuó, pero la avaricia aún era más fuerte. Llegó la hora del banquete. Midas se sentó a la mesa. Rodeado de su nueva riqueza, tenía hambre, una necesidad básica que su nuevo poder ignoraba. Extendió la mano para tomar una uva fresca. En el instante en que sus dedos tocaron la fruta, la uva se hizo dura y amarilla. Se convirtió en una joya que no podía morderse. Intentó tomar un trozo de pan. Al tocarlo, el pan se endureció en un molde dorado. La sed lo atormentaba. Tomó una copa de vino. Apenas el líquido rozó sus labios, el vino se coaguló, se endureció y se convirtió en una estela de oro líquido, incapaz de saciar su sed. Midas se dio cuenta de su horrible error. Estaba rodeado de la mayor riqueza imaginable, pero moría de hambre y de sed. En ese momento, su hija, Marigolda Calíope en algunas versiones, entró corriendo en la sala, llena de alegría al verlo. «Padre, mira qué brillo», exclamó maravillada por el esplendor de las paredes y las sillas. Midas intentó advertirle, intentó apartarla, pero ya era demasiado tarde. La niña, buscando refugio en los brazos de su padre, se abalanzó sobre él. En el instante en que sus cuerpos se tocaron, la dulce Marigold se convirtió en una estatua de oro, fría, inanimada y terrible. El silencio cayó sobre el palacio. Midas, abrazando la figura de oro de su hija, rompió en un llanto amargo. El oro se había convertido en su prisión y en su luto. No podía comer, no podía ver y no podía abrazar. Desesperado, clamó a Dionisio, suplicando que revocara el regalo. «Dios Dionisio», gritó con la voz quebrada, «sácame de esta miseria, pero quítame este poder maldito. Dame el pan y el agua y lleva todo el oro del mundo». Dionisio, conmovido por el genuino arrepentimiento del rey, se apareció ante él. «Tu avaricia te ha enseñado una dura lección, Midas. El oro no es la mayor riqueza. Para revertir el toque, Dionisio le ordenó bañarse en las aguas del río Pactolo, cerca del monte Etmolo. Midas obedeció sin demora. Al sumergirse en las frescas aguas del río, sintió que el poder abandonaba su cuerpo. Al tocar las rocas, estas permanecieron rocas. Al tocar el agua, esta siguió siendo agua.
Desde entonces, se dice que el río Pactolo arrastró arenas de oro puro, herencia del toque de Midas. Cuando regresó, su hija Marigold había vuelto a la vida. Era de carne y hueso y el tacto de su padre ya no era una condena. Midas aprendió a despreciar la riqueza y vivió el resto de sus días en el campo, adorando a la naturaleza y a los dioses, por fin consciente de que la verdadera opulencia reside en los dones sencillos de la vida. En el centro del cosmos nórdico no hay un vacío, sino una presencia, el fresno gigantesco Yggdrasil, el árbol del mundo. Sus ramas se extienden sobre los 9 reinos, su copa perfora los cielos y sus raíces se hunden en el vacío de Ginnungagap, bebiendo de los pozos primordiales. Pero Yggdrasil no es un monumento inmutable, es el campo de batalla de una guerra eterna y silenciosa, una lucha constante entre la vida y la desintegración. En la cima más alta, en Asgard, reside un águila sin nombre, poseedora de una sabiduría antigua y un ojo que abarca el destino de los dioses. Entre los ojos del águila se posa un halcón llamado Vedrfolnir, cuya misión es vigilar los movimientos del inframundo. La amenaza llega desde las raíces en las profundidades de Niflheim, el reino de la niebla. Allí se revuelve Nikoger, el dragón roedor, cuya existencia misma es un acto de destrucción. Nichoger muerde sin cesar las raíces de Yggdrasil, intentando roer la base de la existencia. Entre estos dos extremos, el águila sabia y el dragón destructor, se encuentra un ser de pura malicia y velocidad, la ardilla Ratatosk. Ratatosk no es una criatura poderosa, sino una mensajera malintencionada. Asciende y desciende el tronco inmenso de Yggdrasil con la velocidad del pensamiento. Su única misión es la de la discordia. Cada día, Ratatosk corre hacia la copa y entrega un mensaje envenenado al águila. Fo, sabia águila, el dragón Nichoger, que dice que tus plumas son tan viejas y tú has nublado que tu sabiduría no es más que senilidad. Dice que solo esperas el día en que pueda roer tu rama para que caigas con el árbol. El águila, encolerizada por el insulto, responde con una réplica digna de un dios. Ratatosk memoriza cada palabra y desciende a toda velocidad. Al llegar a las profundidades de Niflheim, la ardilla se desliza junto a Nichoger, que sigue roendo la corteza húmeda. Temible dragón, chirría Ratatosk. El águila te ha llamado gusano ciego que solo mastica basura. Dice que cuando el Ragnar llegue te devorará entero y usará tus huesos para su nido. Nichoger, cuya furia es tan oscura como su reino, responde con un rugido que sacude las raíces. Su boca se llena de una baba venenosa mientras maldice al águila. Ratatosk toma el insulto del dragón y asciende de nuevo alimentando la ira del águila. Y así continúa el ciclo interminable e incansable. El árbol del mundo se mantiene en pie no por la paz, sino por la tensión constante de este conflicto alimentado por el mensajero. Las ramas de Yggdrasil albergan otros seres, 4 ciervos, Dain Dvalin, Dunei y Durator, pastan constantemente en las hojas tiernas de la copa. Sus cuernos rozan el cielo y comen los brotes, lo que simboliza el desgaste constante de la vida. Además, en el pozo de Ur, el destino, viven las 3 Nornas, Urro, Verandi y Isku, el pasado, el presente y el futuro. Cada día las Nornas extraen agua de la fuente sagrada y la mezclan con la arcilla que rodea el pozo, y con ella riegan las raíces de Yggdrasil. Este ritual es lo único que impide que el dragón Nichoger y los ciervos logren secar el árbol por completo. Yggdrasil, por lo tanto, es el perfecto equilibrio del cos Nichogur. Yggdrasil representa la destrucción necesaria, el fin inevitable. Los ciervos representan el desgaste, el paso constante del tiempo y el consumo. El águila y las Nornas representan el orden, la sabiduría y la renovación. Ratatosk es la discordia, la chispa del conflicto que mantiene la energía del mundo en movimiento, evitando el estancamiento. El fresno vive en el dolor y en el conflicto. Sus hojas son mordidas, sus raíces roídas, pero su tronco se alza firme. Cada ser, desde el águila hasta el gusano, desde la ardilla hasta las Nornas, es esencial para mantener la estructura. El día en que Ratatosk debe llevar sus mensajes, la tensión cesará, el árbol del mundo podría secarse en la paz. Y así, el universo nórdico nos enseña que la existencia no se sostiene en la armonía, sino en una guerra eterna y dinámica,
donde la sabiduría de arriba y la destrucción de abajo son inseparables. En los albores de la civilización, cuando el cielo y la tierra aún se ajustaban a sus límites, el mundo era un lugar de armonía gobernado por los dioses y los hombres justos. La responsable de esta armonía era la diosa Nuwa, la creadora de la humanidad. Ella había modelado a los primeros seres humanos a partir de arcilla amarilla, infundiéndoles el aliento de la vida. Nuwa era una diosa benevolente, representada con el cuerpo de una serpiente y el torso de una mujer, y velaba por la existencia de sus hijos. Sin embargo, su paz fue interrumpida por una catástrofe de proporciones cósmicas. La leyenda cuenta que dos poderosos dioses, o quizás dos jefes tribales de la antigüedad, Gong-Gong, el dios del agua, y Su-Ron, el dios del fuego, se enfrascaron en una lucha violenta por la supremacía del mundo. La batalla fue tan fiera que hizo temblar los cimientos del universo. Lleno de ira y resentimiento al ser derrotado, Gong-Gong, en un acto de desesperación y furia ciega, se lanzó contra el monte Busu, el pilar de jade que sostenía la bóveda celeste. El impacto fue devastador, el monte Busu se partió, el cielo se desgarró con un rugido ensordecedor, la bóveda celeste, de un azul inmaculado, se abrió, dejando al descubierto el vacío y el fuego cósmico. El mundo se sumió en el caos. Desde la herida del cielo, el fuego sagrado y destructivo comenzó a caer sobre la tierra, quemando bosques y secando ríos. Simultáneamente, las aguas de los grandes mares y los ríos celestiales, ya sin la contención del pilar, se desbordaron, inundando la tierra. La humanidad, recién creada por Nuwa, se encontraba atrapada entre el fuego del cielo y las inundaciones de la tierra. Las criaturas feroces, que habían estado controladas por el orden de Nuwa, salieron de sus escondites para devorar a los humanos. La existencia misma estaba a punto de colapsar. Nuwa observó la miseria de sus hijos y sintió un dolor inmenso. No había tiempo para lamentarse ni para buscar la ayuda de otros dioses. La reparación debía ser inmediata y total. Con una determinación inquebrantable, Nuwa se embarcó en su épica tarea. Primero, seleccionó piedras de 5 colores diferentes: azul, amarillo, rojo, blanco y negro. Estos colores representaban los 5 elementos esenciales del universo. Durante días y noches, Nuwa encendió un fuego de paja y madera de caña en las faldas de la montaña. Con su poder, calentó las piedras hasta que se derritieron en una masa fundida, brillante y multicolor. Usando esta pasta divina, Nuwa comenzó a reparar el cielo. Trabajó sin descanso, sellando cada grieta, cada agujero, cada desgarro que Gong-Gong había provocado. Cuando terminó, el cielo ya no era un lienzo perfecto, sino una magnífica bóveda multicolor, permanentemente teñida por las piedras fundidas. Pero el cielo reparado aún estaba inestable, pues el pilar original, el monte Busu, había desaparecido. Para resolver esto, Nuwa necesitó un soporte que fuera aún más fuerte. Cazó a una tortuga gigante. De su cuerpo, Nuwa cortó las 4 patas, que eran de una fuerza primordial e inigualable. Usó estas 4 patas como los nuevos pilares para sostener el cielo en los 4 puntos cardinales de norte-sur, este y oeste. Finalmente, Nuwa se dirigió a las aguas que aún inundaban la tierra. Usando ceniza de caña, creó grandes presas y barreras, guiando las aguas desbordadas de regreso a sus cauces y al mar. Cuando Nuwa hubo terminado, el cataclismo cesó. Los cielos se sostuvieron firmes sobre las paz de la tortuga y las aguas volvieron a la calma. La vida de la humanidad se salvó. Sin embargo, el mundo nunca fue exactamente el mismo. El monte Busu se había roto en el noroeste, haciendo que el cielo se inclinara ligeramente hacia ese punto. Es por eso que en China, los ríos fluyen siempre hacia el sureste y el sol, la luna y las estrellas parecen moverse hacia el oeste. Nuwa, agotada por el esfuerzo cósmico, se retiró a velar por la humanidad desde lejos. Su acto de reparación se convirtió en el mayor símbolo de la perseverancia. El día el cielo luce como un recordatorio de que, incluso del caos más absoluto, la vida, gracias al sacrificio de un creador, puede ser restaurada.